Listo, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es James Silva y el día de hoy estoy invitado por Mafre para compartir con ustedes la sesión sobre uso adecuado de equipos de protección personal, o principalmente, como lo conocemos nosotros, EPPs, ¿correcto? Yo me voy a desconectar del vídeo porque lo que queremos es tener una mejor conexión en ancho de banda y solamente vamos a estar unidos mediante el audio. En tal sentido, si ustedes desean realizar alguna consulta o de repente no me expliqué adecuadamente, entonces tengan la libertad de activar el audio, de repente levantar la mano o probablemente comunicarnos mediante el chat, ya que en lo que a mí concierne, estando en la plataforma de Teams, básicamente lo que yo hago es seguir las diapositivas. Perfecto. Entonces, puntualmente, equipos de protección personal. Entendamos, por favor, que siendo esta sesión, cada uno de los equipos que vamos a tratar, o la mayoría de los equipos de protección personal que vamos a tratar, cada uno por sí mismo lleva una carga horaria. Entonces, la idea es que en esta hora que vamos a estar con ustedes, compartir puntualmente algunos tips sobre prevención, uso y cuidado, quizás mantenimiento sobre EPPs. Si tenemos que definir o tendríamos que redefinir o replantear qué cosa es un equipo de protección personal, básicamente son materiales, son equipos destinados a ser utilizados por las personas, ojo, utilizados por las personas para que de una u otra forma proteja y al mismo tiempo minimice cualquier riesgo que pueda amenazar su salud o su seguridad. Entonces, partiendo de esta premisa, un EPP lo que hace es minimizar y proteger en cierta forma de cualquier riesgo que podamos nosotros estar interactuando, con los que podamos estar interactuando en nuestras tareas diarias. Y esto lo decimos, esto lo puntualizamos, esto lo enfatizamos, ya que en muchas oportunidades, cuando se hace una pregunta abierta, ¿para qué sirve el EPP? Dicen para evitar accidentes. Ojo, el EPP no evita accidentes. Lo que hace el EPP es, en caso que sufras un evento no deseado, como podría ser un golpe, minimice la lesión a tal punto de que un golpe muy fuerte, muy severo, no llegue a lastimar, dependiendo del uso, obviamente, y dependiendo de la gravedad, no llegue a lastimar de forma considerable a nuestro organismo. Entonces, ¿por qué tendríamos que utilizar EPP? Este, Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué tenemos que utilizar un equipo de protección personal? Principalmente, y acá por eso mencionaba en la introducción, un EPP no evita accidentes, ¿ok? No evita, no va a eliminar un peligro, ¿no? Lo que va a hacer es reducir, en caso se tenga contacto, la posible lesión contra el agente que está perturbando, está lastimando. Recordemos que en estos momentos personas que están laborando y que por alguna razón no están utilizando adecuadamente, esta es otra parte de la capacitación, ¿no? Adecuadamente sus equipos de protección personal, seguramente van a sufrir lesiones. Seguramente, no estamos afirmando, pero sí estamos dando una proyección, ya que muchos de nosotros somos muy reacios a la utilización de estos elementos. Y es natural, cuando nosotros nacemos, no nacemos con zapatos de seguridad, con guantes de seguridad, con lentes de seguridad o con protectores de cabeza, comúnmente llamados cascos. Nacemos absolutamente desnudos, sin ninguna protección. Y justamente la seguridad industrial es lo que en estos momentos trata de puntualizar, guiar a las personas para que puedan interactuar rápida, fácil, libremente y de una forma cómoda y al mismo tiempo segura, utilizando estos medios que de una u otra forma van a minimizar cualquier evento no deseado. Pero una vez más, el EPP no elimina el peligro, no evita accidentes, lo que hace es minimizar
la lesión. Entonces, ¿cuándo es que deberíamos de utilizarlos? Principalmente cuando o donde se han detectado estos peligros que podrían resultar o podrían representar unas tareas muy difíciles y que si no se controlan, ¿no? en la fuente, entonces van a perturbar el buen funcionamiento del día a día. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas situaciones? Mantenimiento, reparación de equipos, la transformación de los mismos o cualquier otra condición de trabajo que no es previsible. Y ahora, ¿por qué deberíamos utilizar EPP? Acá nace, o perdón, de acá se desprende justamente dentro del sistema de gestión de seguridad de toda empresa las barreras de control más adecuadas y más importantes. Bien, entonces, ¿dónde nace esto? En el IPER. Es la herramienta, el IPER, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, es la herramienta más fuerte, más potente, más importante de todo sistema de gestión de seguridad. Lo correcto, lo ideal es que si nosotros a través del IPER, y recordemos rápidamente, muy rápidamente, recordemos que el IPER la realiza un conjunto de personas. Si la empresa solamente la realizó el área de seguridad, entonces hay debilidades. Si en la empresa solamente la realizó el área de operaciones, entonces hay debilidades. Si en la empresa solo la realizó el usuario, hay debilidades. El IPER, como herramienta, en primer lugar, compromete a todos los usuarios e inclusive a los visitantes, ya que un visitante podría dar alguna alternativa de solución justamente para implementar controles que de repente no pudieron ser observados en su tarea inicial. Y cuando hablo de visitantes, puntualmente me estoy refiriendo a las auditorías, a las fiscalizaciones, aquellas revisiones de campo hechas por la autoridad competente. Y en tal sentido se tienen 5 barreras, 5 grandes barreras que de una u otra forma van a minimizar y en algunos casos podrían inclusive permitir al trabajador realizar sus actividades, realizar sus tareas sin que éste tenga contratiempos. Y cuando hablo de contratiempos o cuando se habla de contratiempos, nos referimos puntualmente a accidentes personales. Entonces, si lo vemos en macro, si lo vemos en macro, conocemos a través de nuestra legislación, ¿no? Que se tienen 5 grandes barreras, 5 importantes barreras, como son eliminación, reemplazo, ingeniería administrativa, los controles administrativos y la utilización de EPPs, ¿correcto? Bien, entonces los 3 primeros que he nombrado son controles muy fuertes, muy importantes, son controles poderosos, pero la implementación de los mismos, ¿ok? La implementación de los mismos controles significa en muchos casos la utilización de demasiado dinero. O sea, no estamos hablando de un sol, estamos hablando en la mayoría de los casos de miles de dólares, ¿correcto? Y entonces, ¿qué sucede? Al ser tan caros estos controles, las empresas mudan o cambian a controles ligeros, como por ejemplo son los administrativos y la utilización de EPPs. Esto no es malo en cierta forma, siempre y cuando la empresa y los trabajadores estén comprometidos a respetar los controles administrativos, como por ejemplo pueden ser instructivos, estándares, protocolos, manuales, entre otras cosas, y además la correcta utilización de EPPs. Siendo así, y de esta forma, solamente recién se podría decir que nuestra tarea de IPER, de identificación de peligros, evaluación de riesgos, está completamente
aterrizada a la realidad de la empresa. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a orientar en el capítulo de hoy puntualmente a los equipos de protección personal. Y podríamos mencionar o podríamos comenzar, por ejemplo, hablando del calzado de protección. En general, cuando hablamos de calzado, nos referimos a zapatos o también nos podríamos referir a botas. ¿Qué es lo que se tiene que tener en estos casos o qué criterios deberíamos de contemplar? Es que los zapatos de protección o los zapatos de seguridad deberían de tener una certificación de preferencia americana, norteamericana, ojo, de preferencia, no obligatorio, o quizás de la comunidad europea, ¿no? Porque estas normas, estos estándares, establecen criterios básicos, criterios mínimos, pero al mismo tiempo de un alto nivel de protección que van a permitir al trabajador utilizar estos dispositivos, puntualmente estos zapatos, de una forma cómoda, que no pesen sobremanera, o sea, que ya no estén provocando estrés en la persona, porque si tú le colocas a alguien un zapato que va a pesar demasiado, una bota que va a pesar demasiado, entonces ya de por sí le estás minimizando la movilidad, ¿no? Aparte de que le podríamos estar provocando ciertas lesiones sin que nos demos cuenta, osteomusculares. Entonces, lo ideal es que los zapatos de seguridad sean elaborados de un material con alta resistencia, principalmente cuando hablamos de personas que trabajan con energía eléctrica, contra descargas eléctricas, ¿no? Y estas pueden ser o tendrían que ser de un caucho, o perdón, de una suela de caucho, ¿no? Estas tienen que estar cosidas, no pueden utilizarse clavos, no pueden tener ojales metálicos y es ideal que tengan una resistencia como mínimo hasta 1500 voltios para corriente continua o 1000 voltios para corriente alterna. Y esto en términos generales, pero estamos hablando de zapatos para protección eléctrica. Si estuviésemos hablando de zapatos de seguridad, lo que conocemos nosotros, hoy en día, por ejemplo, conocemos que las famosas puntas o las punteras de los zapatos, hace 25 años eran normalmente de acero, les decíamos, punta de acero. Hoy en día sabemos que hay elementos como baquelita, que hay elementos como fibra de carbono, altamente compactos, al mismo tiempo resistentes y muy livianos, que proveen a la persona de una protección. Ahora, una vez más, y lo voy a mencionar prácticamente durante toda la sesión, ¿qué zapato de seguridad o qué bota de seguridad yo tengo que utilizar en función al hiper? Porque si yo me voy a poner zapatos de seguridad única y exclusivamente por la moda, ¿no? Como por ejemplo, estoy hablando así, no estoy hablando de la empresa de ustedes, estoy hablando en términos generales, en una oficina donde normalmente no tenemos objetos o no tenemos grandes objetos pesados que podrían caer por sí mismos o por la mala manipulación de las personas a los pies de los trabajadores, entonces probablemente no sería necesario la utilización de zapatos de seguridad en áreas administrativas, porque si no, bajo este concepto, entonces, si queremos proteger a nuestros trabajadores, también deberíamos de proteger a nuestros familiares. En tal sentido, en nuestras casas también tendríamos que utilizar zapatos de seguridad, porque también hay objetos pesados. Y quizás en la cocina, zapatos especiales, ya que el 79%, prácticamente el 80% de las personas que llegan con quemaduras a los hospitales, a los centros asistenciales, son quemaduras que se han producido en los pies, en las amas de casa o en las personas que se dedican a hacer cocina, ¿no? Entonces, por eso, importante el hiper, aterrizarlo adecuadamente a cada situación. Veamos entonces un poco también sobre la protección de la cabeza. Sigamos con el tema de este casco de seguridad dieléctrico apropiado para
el sector petrolero, construcción, en astilleros, explotación de minas, perforación de túneles, aserraderos en la industria, empresas de servicios públicos, electrificadoras, tendido de redes eléctricas, entre otras cosas. El material normalmente son polímeros y cuentan con suspensiones tipo corona y araña. Ahora, cuando hablamos de esto, una vez más, el hiper, importante el hiper. ¿Y por qué menciono con tanta pasión, con tanta vehemencia esta herramienta? Porque probablemente muchos de ustedes, al igual que mi persona, han tenido oportunidad de estar en el extranjero, de conocer diferentes realidades, y una de las actividades más fuertes, más importantes y al mismo tiempo más críticas, y si pudiésemos llamar peligrosas, es la extracción de minerales en socavón, o sea, bajo tierra. Bueno, les comento que en Sudáfrica existen, en la extracción de diamantes, en lo que es extracción de diamantes, existen tareas, existen empresas que de acuerdo a su hiper no es necesaria la utilización de cascos de seguridad, de zapatos de seguridad. Bueno, si tuviésemos que hacer una comparación, prácticamente ahí las personas podrían entrar en zapatillas y en short. Y entonces ahí vamos a encontrar y vamos a escuchar a un montón de personas, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Jamás. Pues no, para nada. Al contrario, lo que sucede es que la construcción de las bocaminas y el sostenimiento de la mina subterránea propiamente dicha está diseñada para soportar, para soportar terremotos hasta 8.8 grados de intensidad en la escala de Richter, ¿no? Y esto está en función a las normas de construcción mundial. ¿Qué quiere decir? Que si hubiese un terremoto por encima de 8.8, no va a haber nada ni nadie que pueda resistir semejante presión de la naturaleza. Por lo tanto, es muy posible que el suelo se derrumbe y ante esto, o sea, por más casco el que le pongas, por más protección, mallas, pernos, para justamente evitar el desprendimiento de rocas, esta va a caer. Y obviamente vas a tener a personas que seguramente van a terminar aplastadas. Pero miren, o sea, vamos al otro lado. El hiper es tan fuerte, es tan importante que el diseño, y estamos hablando de diseño, ha sido realizado de tal forma que solamente con un terremoto por encima de 8.8 podría dañar la infraestructura. De ser el caso, no va a haber ningún casco que te pueda salvar. Ahora, yo no estoy diciendo que no utilices casco. Estoy diciendo que el hiper tiene que estar adecuado para la utilización del mismo. Recuerdo cuando se hizo una auditoría a una empresa minera y obviamente uno va para aprender, pero al mismo tiempo para entender cuáles son las características. Y encontramos en las garitas de control, acá una pregunta abierta, haciendo un paréntesis, ¿no? Yo no hablo de ustedes, yo no puedo hablar de ustedes porque no conozco su realidad. Pero en la garita de control, donde tenemos a estos señores vigilantes, por ejemplo, ¿no? Que se encargan de la seguridad perimétrica, de la seguridad física de las instalaciones, que está a 6 kilómetros de la mina, propiamente dicho, o sea, estamos completamente alejados, ¿no? Encontré a un grupo de personas y que estaban con casco. Entonces, la pregunta fue para saber lo que habíamos hecho al principio, ¿no? ¿Por qué tengo que utilizar un EPP? ¿Para qué me sirve un EPP? ¿Dónde utilizo un EPP? Y entonces, sin ánimo de burla, ¿no? Lo que nosotros queríamos era saber si entendía la razón y pareció extraño. ¿Por qué utiliza usted casco? ¿No? ¿Por qué utiliza casco si está alejado? El casco obviamente va a proteger sobre posibles caídas de elementos que pudieran estar en la parte superior, ¿no? Y ahí estaba completamente, es una casita, perdón, una garita, ¿no? Y la respuesta me dejó asombrado. Lo que sucede es que de vez en cuando
vienen abigeos, ojo, abigeos, yo no estoy hablando de comuneros, que también van, abigeos y vienen armados y entonces muchas veces han venido con ondas, han venido con este tipo de herramientas y en algunos casos han venido con armas de fuego, ¿no? Y me quedé callado, caramba, ok, ya el arma de fuego. ¿Y qué haces con el casco? No, pues el casco me va a proteger de la bala. O sea, miren hasta dónde va, ¿no? El otro extremo. Les habían dicho que tenían que utilizar casco porque tenían que utilizarlo, sin darles una razón. Que si me hubieses explicado, por ejemplo, no, de vez en cuando subimos a camiones y estos camiones traen racks y en el racks traen cosas que nos pueden caer en la cabeza, o de repente las camionetas pasan muy rápido y a veces desprenden piedras los neumáticos y las piedras salen disparadas y nos pueden caer. Es otra cosa, pero él creía que el casco lo iba a proteger de una bala, ¿no? Y a eso es a lo que vamos cuando se haga el hiper y se aterrice adecuadamente. Entonces, la protección de cabeza implica que el casquete y la suspensión provean pues una protección, pero muy limitada contra impactos y la penetración de objetos para que puedan golpear el cerebro, ¿no? Entonces, normalmente nos va a proteger de golpes, bastante ligeros, pero si a una persona la colocamos debajo de un edificio de 5 pisos y soltamos un martillo para que le caiga en la cabeza, definitivamente, solamente por el golpe en el casco va a sufrir, va a tener lesiones en el cuello. Entonces, una vez más, aterrizar el hiper. Y de estos tenemos pues cascos clase A, clase B, clase C, y acá están puntualmente orientados a la parte eléctrica. Pero si quisiéramos nosotros redefinir o replantear en un área puntual, entonces lo mínimo que se tendría que utilizar son cascos clase E. Ojo, esto es OSHA, Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, porque los cascos clase E nos permite o nos provee cierta resistencia de hasta 20.000 voltios, ¿no? De ruptura dieléctrica. Por lo tanto, estaríamos, entre comillas, protegidos. Pero una vez más, hay que tener consideración de las áreas de trabajo. Y un casco clase G, que es general, están diseñados principalmente para trabajar con energía de baja tensión. Ahora, las características para ambos casos y para todos los cascos en general siguen siendo los mismos. De preferencia, construidos de polímero y que permitan, en ciertos casos, la reducción del golpe o que la energía no se transfiera directamente a nuestro cerebro. Bien, algunas precauciones y advertencias. Evite el contacto del casquete con cables eléctricos, ojo, evite, ¿ok? Y no altere ni perfore el casquete ni la suspensión, ya que esto disminuye la protección contra el impacto. Me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debo de cambiar los cascos? Si son cascos certificados, homologados, ustedes van a poder verificar, y he mencionado al principio de la sesión, cada uno de estos temas es por lo menos para 90 minutos. Pero acá, rápidamente, todos los cascos salen con fecha de fabricación, no con fecha de caducidad, ojo, ¿no? Y esta fecha de fabricación normalmente en buenas condiciones. ¿Qué significa buenas condiciones? Que no hay rayos ultravioleta demasiado altos que deterioren la resistencia mecánica del elemento, entonces podría tener un casco que me va a durar 3 o 4 años. Por ejemplo, existe, ojo, estándar, recuerdan nuestros controles, nuestros 5 controles, donde dicen los cascos tienen que ser cambiados cada 2 años, los cascos tienen que ser cambiados cada 3 años. Pero resulta que esta persona ha utilizado el casco por sí mismo, o sea, en campo, solamente 2 veces en su vida. El casco, en tal sentido, no ha sufrido radiación ultravioleta, no ha tenido impactos de polvo, de tierra, ya que está en oficina,
no está bajo la lluvia, no está bajo tormentas eléctricas, no está bajo granizo. Entonces, conserva sus cualidades. Y acá probablemente los estándares, miren, ahora nos vamos al cuarto control, ¿no? Administrativos. Podrían decir evaluación por parte de un especialista y hoy en día las fábricas, los proveedores te dan esa evaluación. Obviamente, si tú a un proveedor le dices, este casco me sirve, lo que él quiere es venderte, y dice, no, no te sirve, tienes que comprar uno nuevo. Una vez más, hiper, ¿correcto? Hiper. Si nos vamos a los guantes, nos vamos a ir a la parte dieléctrica, entonces estos tienen que ser de goma, de látex, tipo 1 o 2 respectivamente, y obviamente para realizar labores donde se van a manipular líneas eléctricas energizadas, que pueden ser de baja o media tensión, ¿no? Estos elementos normalmente están compuestos por una capa externa que es de cuero, con palma reforzada y al mismo tiempo en esta parte, digamos que la caña corta, y la segunda capa es el interno, ¿no? Donde es un polímero resistente a diferencias de potencial, ¿no? Estamos hablando de baja y media tensión. En maniobras de conexión o desconexión de todos circuitos energizados o en tableros de control, se deben utilizar guantes dieléctricos, ¿no? Estos proveen, por favor, hay que tenerlo en cuenta, doble protección. Y acá, cuando hablamos de doble protección, justamente hacemos referencia a las capas que hemos mencionado hace unos momentos, ¿ok? En términos muy, muy generales, los guantes para protección a riesgos eléctricos en alta tensión ahora se van a clasificar en 6, dependiendo de la función a la que van a soportar. Entonces, tenemos la clase 00 o $0, muchas veces se le denomina WO, ¿no? Para tensiones de hasta 0.5 kilovoltios, ¿no? En alterna y 0.75 kilovoltios en continuo. Bien, vamos a hablar en términos generales de estas 6 clases, o sea, clase 00 o WO, clase 0, 1, 2, 3 y 4. Y la clase 4 permite trabajar hasta los 54.000 voltios en corriente continua. ¿Okay? Ahora, dependiendo de lo que acabamos de mencionar, hay 5 categorías que van a indicar la resistencia del guante a una serie de agentes físicos y químicos. O sea, cada uno, a su vez, puede tener estas 5 clases en función a la resistencia de agentes físicos y químicos. ¿Qué queremos decir acá? Que al mismo tiempo que me permite hacer trabajos eléctricos, ¿ok? Hay protección eléctrica, además tienen resistencia contra cortes, contra abrasión, contra salpicaduras de químicos, contra salpicaduras de ácidos o bases en términos generales. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Y dónde se tiene que ver? En primer lugar, con la capacitación normalmente postventa del fabricante o del proveedor, donde nos va a dar cada una de estas bondades que tienen los guantes. ¿Qué es lo ideal? Que se utilicen única y exclusivamente para los niveles de tensión para las cuales fueron diseñados. Entonces, si yo o bueno, la empresa va a realizar tareas normalmente en líneas de baja o media tensión, entonces, normalmente, ojo, normalmente, entonces debería el área de compras, el área de adquisiciones, el área de seguridad y el área de operaciones orientar los recursos a este tipo de guantes. Pero si existiesen tareas, por ejemplo, donde es necesario manipular tensiones energía o cables de alta tensión, entonces acá orientar a la máxima protección. Nunca utilicen los guantes para realizar trabajos directos, ya que estos podrían sufrir daños en la superficie y si sufren daños en la superficie podrían provocar un contacto
en nuestra persona, en nuestro cuerpo, ¿ok? Descarte, elimine los guantes cuando presentan deterioro. Y esto está relacionado a lo que ya hemos hablado de los zapatos de seguridad y también a los protectores de cabeza o los cascos, ¿no? Les mencionaba, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, mi protocolo dice, ¿y de dónde ha sacado este protocolo? Lo he sacado de acá, y esto es una marca de repente, ¿no? Esta marca te da esto, pero recuerda, cuando una marca te ofrece tiempo, puntualmente lo que está diciendo es, yo necesito vender cada 2 años, cada 3 años, porque si yo no vendo me voy a morir de hambre, ¿no? Va a depender del uso. Entonces, yo podría un protector de cabeza, y si ocurre, si sucede, un protector de cabeza que pierda, de repente estoy trabajando y recibe un golpe importante, le cae un taco de madera, cae una herramienta metálica y observo una deformación. Hizo el trabajo del casco, le dio la seguridad del caso, no lastimó, no lesionó, más que un susto quizás al trabajador, ¿no? Pero ya hubo una deformación, entonces lo tengo que eliminar el casco. Puede que lo haya comprado hace 5 minutos, eso que ese casco lo tengo que eliminar, ¿no? Si hay rajaduras, si hay abolladuras, si los guantes presentan lo mismo, o los zapatos. O sea, no quiere decir, por un lado, que la empresa te tiene que obligar a estar 2 años, 1 año, no sé, 6 meses, con esta misma prenda porque está poniéndote en peligro. Y por el otro lado, es el trabajador qué buen uso o qué mal uso le está dando a sus implementos de protección personal. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, recuerden que las normas son de ida y vuelta. Y ahora, para los trabajadores en general, ya que piensan, ya que creen que la empresa está en la obligación de proveer EPPs, yo les voy a decir, sí, está en la obligación, pero también tú como trabajador estás en la obligación de mantenerlos en buen estado. Lo digo esto porque no sé si me he presentado adecuadamente. Ingeniero de seguridad, 22 años, en minería, tajo abierto, en socavón, y siempre observo a compañeros que les dan un casco nuevo y lo primero que hacen es restregarlo en la pared, lo arañan, lo pisan, a veces se paran encima del casco, hacen apuestas, qué sé yo. Y este elemento de protección personal no ha sido diseñado para ello, sino para proteger la cabeza, ¿no? Entonces, estamos hablando de cascos. Lo mismo ocurre con los zapatos, con las botas, con los guantes, con los lentes, absolutamente con todo. Entonces, ahí también los estándares de la empresa deberían ser tan rigurosos como que en caso de observar a un trabajador que no está haciendo uso adecuado de los EPPs, entonces rápidamente llamado de atención, y si es reiterativo o reincidente, quizás hasta decirle muchas gracias por tus servicios, pero tú no me estás ayudando. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece puntualmente que es obligación del trabajador conservar en buen estado todos los elementos que les sirvan para su propia seguridad. Bien, dicho esto, recordemos que todos los guantes en general, y en particular los guantes eléctricos, deben ser almacenados en una forma adecuada, ¿no? Si usted trabaja con guantes normalmente todo el día, es ideal que al final del día, una vez que se lo retire, lo invierte el guante para permitir que se airee, que se ventile, ya que nuestras manos, nuestro cuerpo transpira, y la transpiración, recuerden que son ácidos que se van a pegar al material y estos van a minimizar el tiempo de vida. Por eso, una vez más, hiper, ¿ok? Y si lo voy a guardar, recuerden que tienen que estar en un lugar limpio, seco, que me permita una ventilación natural y que al mismo tiempo esté fuera de las radiaciones solares o fuentes de calor. Cuando hablamos de las ropas de trabajo, puntualmente para tareas con energía eléctrica,
se tiene que emplear ropa antiflama o ignífuga, ¿no? Estas puntualmente tienen que estar orientadas o diseñadas para no permitir la transferencia del calor. Recordemos que la transferencia del calor se hace por tres formas: convección, radiación y conducción, ¿no? Y que de una u otra forma provean la garantía del caso y que la persona no tenga quemaduras de primer grado. Y acá observamos, en términos generales, por ejemplo, ropa para, ojo, esto es ropa única y exclusivamente para trabajos con energía eléctrica. Ahora, si hablamos de EPA, ¿no? El organismo americano de protección ambiental, que además tiene que ver mucho con OSHA, que ya es el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, son organismos federales, establecen 4 niveles de ropa de protección de trabajo, 4 niveles, A, B, C, D. Estos 4 niveles, donde el nivel más amplio, más fuerte, más potente de protección es el nivel A. Pero este traje me permite solamente, en primer lugar, puede ser utilizado por personal altamente calificado, entrenado, que va a estar en contacto con sustancias peligrosas, ¿no? Ya que esto implica la utilización de otros elementos de protección personal para las vías respiratorias. Son completamente encapsulados. Los clase B, ojo, la diapositiva que están observando acá es puntualmente para trabajos eléctricos. Yo le estoy hablando en términos generales sobre la ropa de trabajo. La clase B, la ropa de trabajo clase B, me permite realizar trabajos, ojo, trabajos con materiales peligrosos, pero yo no necesito estar completamente encapsulado, ya que de repente no emiten gases o los gases se van a diluir muy rápidamente en el medio ambiente. La ropa de trabajo clase C son aquellos mamelucos de una sola pieza. La mayoría de estos elementos son de Tyvek. Tyvek es una tela, ojo, es una tela. Hay Taichen, hay diferentes materiales. Y aquí es porque yo voy a estar realizando de repente trabajos de mantenimiento, con pintura, qué sé yo. Si voy a realizar trabajos en caliente, seguramente encima de este mameluco voy a tener que utilizar escarpines, mandil de cuero, entre otras cosas, ¿no? Caretas, qué sé yo. Y la ropa de trabajo clase D es aquella ropa de trabajo, el mameluco, comúnmente el convencional que se utiliza en toda faena, que de una u otra forma me aísla del medio externo, como pueden ser polvos. ¿Funciona más por acá? Sí, sí. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Gracias. Si tenemos que proteger los ojos y la cara en general, entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es seleccionar adecuadamente un equipo de protección facial que disminuya o evite la proyección de partículas sólidas al rostro y a los ojos, ¿no? O de repente la proyección de líquidos o quizás a exposición de radiación para los trabajos de soldadura. Y al mismo tiempo considerar esto si es que vamos a realizar tareas en atmósferas contaminadas. ¿De qué va a depender la selección de estos elementos? Una vez más, de nuestro hiper. Entonces, por ejemplo, para los ojos, para la vista, vamos a tener lentes de seguridad que en términos generales deben de cumplir normas. Y una de las normas más aceptadas son las normas ANSI. Y recuerden, ojo, importante, ¿no? Las normas ANSI son normas voluntarias, ¿no? De estandarización. ¿Qué quiere decir? Que establece los parámetros mínimos. Ahora, si tú encuentras un lente con lunas que sobrepasan la protección,
La norma no te dice que no los utilices, al contrario, te está dando lo básico. Si tú utilizas algo mejor, en buena hora, ¿no? En buena hora. Y cada uno de los elementos tiene normas puntuales. Entonces, ¿dónde tenemos que utilizar protección para la vista, para los ojos, para el rostro en general? Trabajos de soldadura, ¿no? Si vamos a utilizar pistolas con grapas, ¿ok? Donde se va a producir viruta o acerrín. Si se realizan estampados, recuerden que el estampado utiliza muchas veces elementos químicos, ¿no? O de repente trabajos con calor, trabajos eléctricos. ¿Por qué? Porque hay radiación y la radiación emite calor y el calor provoca quemaduras. ¿Qué sucede? En este tipo de tareas, las lesiones se presentan en el tiempo, salvo que tengas, obviamente, pues, un contacto directo, ¿ok? Si vamos a realizar tareas de desmerilado, al cincelar, si vamos a realizar trabajos donde hay exposición al sol o una fuente intensa de luz, entonces, para esto, una vez más, lentes adecuados para cada tarea. Y vuelvo a repetir, ¿en función a qué? En función al hiper, ¿ok? Si yo estoy realizando, además, trabajos en un área donde hay presencia de sustancias químicas líquidas, principalmente líquidas, y estas pueden provocar salpicaduras, entonces tengo que tener no solamente a mi lente, sino un sobrelente, los famosos googles, ¿no? Está permitida la utilización de lentes de medida, estamos hablando a las personas que tienen o que tenemos problemas con la vista, en miopía, astigmatismo, qué sé yo, terminantemente prohibido la utilización de estos lentes, porque hoy en día hay lentes de seguridad que permiten colocar a las lunas las dioptrías necesarias justamente para que puedan mantener la vista prácticamente 20 sobre 20 y sobre estos elementos utilizar los googles. En la parte de controles se lee, y sí estoy de acuerdo con esto, se lee, muchas personas utilizan lentes de contacto en laboratorios, ¿ok? En laboratorios. Y el procedimiento o los estándares dicen que está terminantemente prohibido. Y eso tiene una razón. Si bien es cierto, las personas que utilizan lentes de contacto, ojo, no los cosméticos, sino los de medida, tienen costumbres bastante sanas, bastante saludables, de limpieza y qué sé yo, en un momento de crisis, como por ejemplo la liberación de gases o el contacto a la cara accidental con un ácido o con un álcali, estando con los lentes de contacto y las manos de repente contaminadas, lo que va a hacer la persona, la gente, es tratar de retirarlos. Y muchas quemaduras muy severas se han tenido en laboratorios debido a que las personas manipulaban los lentes, trataban de quitarse antes de que estos prácticamente se derritan. Entonces, hay que tenerlo en evaluación. Yo sí estoy de acuerdo en que no se debería utilizar, ya que hoy en día hay elementos que nos proveen de la mayor seguridad y comodidad al mismo tiempo. Que hay que tener en cuenta que estos elementos se tienen que ajustar de tal forma que no queden sueltos ni tampoco ajustados. Entonces, las orejeras o esos bracitos que tienen los lentes no deben ser muy largos ni muy cortos, y el puente que es lo que une las dos lunas, debe estar de tal forma que no apriete la nariz ni tampoco queden demasiado grandes. Por eso la elección de estos elementos está en función a la tarea y también al biotipo de las personas. Cuando hablamos de protección auditiva, entonces recordemos que lo que se tiene que cuidar es el daño al sistema auditivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, al conductivo, que es el nivel del oído externo y medio, y al mismo tiempo al sensorial. Ya estamos hablando de oído interno. Ahora, podemos estar hablando acá todo el día de todos los elementos de protección personal, de los que hemos hablado y los que todavía nos falta revisar, que son muy, muy pocos.
Lo ideal es de que usted sepa y entienda en qué momento va a utilizar estos o debe utilizar estos elementos de protección auditiva. Entonces, podemos utilizar tapones auriculares, podemos utilizar orejeras o podemos utilizar ambos al mismo tiempo. ¿De qué va a depender? Del hiper. El hiper va a identificar la cantidad de ruido, de decibeles puntualmente hablando, en la que está expuesta, a las que puede estar expuesta a un área, y en tal sentido, la utilización de estos elementos, minimizamos la producción de ruido para que se pueda trabajar hasta 88 decibeles en una jornada de 8 horas por cada trabajador. Algunas ventajas de los tapones, ¿no? Hay de diversos modelos, son compatibles con la mayoría de equipos, es preferible descartarlos más que reutilizarlos, salvo que pues los puedes reutilizar un tiempo, pero hay que darles mantenimiento adecuado, esto significa limpieza adecuada, no con un jabón cualquiera, de preferencia un champú con un pH neutro, de tal forma que no maltrate mecánicamente la consistencia, se pueden utilizar y transportar muy fácilmente. Ahora, si no lo sabemos colocar adecuadamente, estos tapones se pueden salir fácilmente debido al movimiento de la mandíbula, ¿no? O podríamos perderlo. En tal caso, cada uno tendría que tener 2 juegos constantemente. Ahora, ¿qué pasa si es que tengo o presento una infección en el canal auditivo? Entonces los tengo que eliminar. ¿Qué pasa si un compañero mío se olvidó de sus tapones, qué sé yo? Y yo tengo 2 juegos y uno de los he utilizado, ¿los debo de prestar? No, es un tema de salud, es un tema de higiene. Cuando hablamos de las orejeras, entonces recordemos que se pueden limpiar, ¿no? Con agua y jabón para principalmente remover esa grasita que tenemos todos en el canal auditivo, ¿no? Aceites y en algunos casos de repente sustancias químicas con las que se haya impregnado. Recordemos, al igual que todos los EPPs, guardarlos en ambientes limpios y frescos. Veamos ya prácticamente los últimos elementos, protección respiratoria. Recordemos que van a estar seleccionados justamente para evitar el contacto con polvos, humos metálicos, gases, vapores, neblinas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los equipos de protección personal respiratoria están en 2 grandes grupos, aquellos que me dan aire y aquellos que son purificadores de aire. Los purificadores de aire, en primer lugar, son simples, son de presión negativa. Quiere decir que si yo respiro profundamente, vamos a observar que estos van a pegarse a mi rostro, ¿ok? Y si son de presión positiva, quiere decir que hay un elemento que le está inyectando cierta cantidad de aire a través de un motor. Ahora, los de suministro de aire, estos me proveen puntualmente aire comprimido y va a depender de la tarea, una vez más del hiper, para poder seleccionar cada uno de estos elementos. ¿Cómo trabajan? Yo respiro y yo exhalo. ¿De qué depende? De la categoría y de la selección en función a la tarea. Todos tienen una válvula de inhalación por la cual me permite inspirar aire, que ingrese aire a mis pulmones, y los filtros van a hacer lo suyo, van a hacer su trabajo, y el filtro va a estar determinado en función a la tarea. Y al mismo tiempo hay una válvula de exhalación, ¿no? Una válvula que va a permitir que el aire que ha ingresado a mis pulmones, el intercambio celular que va a haber en los pulmones, elimine todo el monóxido que yo estoy expeliendo, ¿ok? Muy bien. Seguramente en época de pandemia hemos observado la utilización de estos equipos. Cuando hablo de pandemia estamos hablando puntualmente del SARS-CoV-2, el COVID-19, ¿no? Entonces, en la calle veía personas, todavía cuando estábamos en
en el pico más alto de contagio, ¿no? En los dos picos más altos de contagio, 2020, estamos hablando de junio, julio, agosto del 2020, veía a personas con estas máscaras, entonces lo que hacíamos simple y llanamente es retírate, o sea, correr nosotros, ¿no? Si veía a una persona venir en sentido contrario, escaparme. ¿Por qué? Porque estos elementos no permiten, o sea, no atrapaban el virus dentro de él, lo que hacían era eliminarlo. Una vez más, hiper. Y estos que tienen válvula de exhalación hacían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, inhalábamos el aire, supuestamente limpio, estábamos hablando con personas, y exhalábamos y estábamos nosotros, principalmente nosotros, estábamos contagiados, lo que íbamos a hacer era terminar de contagiar a los demás. Entonces, recuerden que existen límites para cada uno de los respiradores, ¿no? Y esto está en función a la categoría, que pueden ser N, R, o P. Recordemos la serie N, rapidísimo, ¿no? La serie N son utilizados en entornos, normalmente con partículas y aerosoles, pero que no hay trazas de aceite. Las series R y las series P sí pueden ser utilizados con partículas en suspensión y que además no presenten aceite. Pero ojo, hay ciertas limitaciones para su uso. Y por último, la serie P, estas sí puedo utilizarla en ambiente libre de aceite, ¿ok? Y esta acá, la utilización la va a determinar el fabricante. Y estos normalmente están en 95, 99, 100. ¿Qué quiere decir? Si es N95 o R95, qué sé yo, hasta el 95% de la suspensión. Cuando ustedes, o cuando se habla, por ejemplo, de las famosas KN95, ¿no? KN95, es graciosísimo porque ni siquiera el Estado peruano lo entendió, muy pocas personas dedicadas a la materia. O sea, ¿qué significa KN? Un producto chino, ¿ok? Eso sí, que ha sido admitido por la FDA de los Estados Unidos para ser utilizado como protección. ¿Y qué pasaba pues si yo utilizaba solamente N95? Ojo, N95 está por encima de este KN95. Ah, no, tiene que tener el KN. Entonces, para evitar disculpas y no darles una lección de, bueno, ya por el peso de la costumbre, empezamos a utilizar los famosos KN95. Los respiradores de media cara solo proporcionan protección para niveles hasta 10 veces el límite permisible de polvo o producto químico. Entonces, si el límite permisible de amoníaco es 25 ppm o 25 partes por millón, el factor de protección del respirador me permite utilizarlo hasta 250 partes por millón. O sea, le están dando una protección bastante alta, pero al mismo tiempo, dependiendo de las horas de funcionamiento en las que esté expuesto, también van a minimizar el tiempo de vida de este elemento, ¿no? Entonces, si es un respirador de cara completa, provee 100 veces la protección contra el límite permisible del contaminante. Y acá, cuando hablamos de protección el full face o cara completa, además de la respiración, de la protección a las vías respiratorias, también proporciona protección contra los ojos. Algunos respiradores están en función al color, me van a proveer protección contra vapores orgánicos, gases, partículas, gases ácidos y orgánicos, amoníaco, multigases, entre otras cosas. ¿Cómo es que yo determino la utilización de uno de estos? En función al hiper. Igual, antes de usar el respirador hay que revisarlo que esté limpio, ¿no? Guardarlo en una bolsa plástica, libre de polvo y alejado del frío extremo y del calor. Algunos otros elementos que se consideran como protección personal, el arnés. Y sobre el arnés va a depender de la tarea que voy a realizar. Personal debería ser porque cada uno tiene una talla y está en función al abdomen.
Ahora, si es para tareas dieléctricas, no debería haber argollas metálicas. Acá se utilizan principalmente de fibra de carbono. Bien, hemos culminado la sesión del día de hoy. Muy rápida para cada elemento, como les he mencionado, por lo menos son unos 90 minutos, quizás en algunos 2 horas, entre otras cosas. Y en términos generales, hemos proporcionado algunos tips que espero les puedan servir a ustedes para realizar sus tareas de forma segura. En lo que a mí concierne, agradezco la asistencia, agradezco la participación de ustedes y nada, empiezo a leer. Oscar Cuaquera nos dice, ¿es peligroso usar aretes cuando se hacen trabajos eléctricos? En primer lugar, ¿el arete de qué material es? O sea, lo que tenemos que hacer es rápidamente revisión. Y una vez más, mi protocolo, mi estándar, qué dice mi instructivo, qué dice mi manual. Los aretes, al ser metálicos, van a proveer cierta facilidad de conducción eléctrica. Y en algún momento podríamos, además, estar no solamente realizando trabajos manuales. Recuerden que la energía eléctrica tiene un campo electromagnético invisible. Y dependiendo de la tensión, seguramente lo que vamos a hacer es provocar inducción indirecta, ya no directa, indirecta, y vamos a hacer partes de un problema. Entonces, si me preguntas puntualmente, mi respuesta sería no. O sea, no debería estar permitido la utilización de aretes. Ahora, si tu arete es de plástico decorativo, bueno, va a depender, ¿no?, de la cosa. Porque hoy en día ya es un poquito peligroso hablar de estos temas, porque por ahí me salen del TODES, del PEDES y de qué sé yo, y nos metemos en problemas. Bien. Ok. Dicho esto, creo que había una persona que estaba levantando la mano, ya no la veo. Ok, listo. Agradezco la atención de todos ustedes y espero les pueda servir la sesión que hemos compartido el día de hoy. Muy amables por su asistencia, muchas gracias a todos, que tengan muy buenos días.